Esto sucedió hace más de 30 años. Por aquel entonces estaba en la escuela secundaria, una época bastante extraña y confusa para mí. Pasaba buena parte de mi tiempo libre leyendo los libros más extraños que pudiese encontrar. Cierta vez di con un libro viejo y andrajoso en uno de los estantes de la biblioteca de mi abuelo. Era un libro esotérico que hablaba de fantasmas, demonios y toda clase de cosas raras. Centré mi atención en uno de los capítulos titulado Bloody Mary. Según recuerdo, este era el nombre de una reina de Inglaterra que hizo quemar en la hoguera a cientos de disidentes religiosos. Este capítulo en particular daba instrucciones precisas sobre cómo invocar al Bloody Mary, ver, espejos en el dormitorio. El libro decía que la invocación debía realizarse de noche, en un cuarto completamente a oscuras, sosteniendo una vela encendida frente a un espejo, donde finalmente había que repetir el nombre Bloody Mary varias veces para que el fantasma apareciera, ver, 9 veces Verónica en el espejo. No es que fuera un erudito en la materia, tenía apenas 15 años, pero lo cierto es que había leído cosas más extrañas que esa. La leyenda de Bloody Mary no me interesó particularmente. Digamos que me molestó la imprecisión del autor. El libro decía que había que repetir el nombre de Bloody Mary varias veces. ¿Varias veces? ¿Cuántas exactamente? Supuse que el sujeto tendría miedo de que sus lectores realmente llevaran a cabo la invocación. Más irritado que otra cosa, decidí investigar el asunto. Días después visité la biblioteca más grande de mi ciudad, y me hice con todos los libros sobre Bloody Mary que pude encontrar, que no fueron muchos. Pronto descubrí que las imprecisiones no eran una exclusividad de aquel libro de mi abuelo. Algunos afirmaban que había que decir el nombre de Bloody Mary entre 50 y 100 veces para que su rostro apareciera en el espejo. En un libro hasta se mostraba una imagen de cómo podría verse. Eventualmente pude establecer algunos parámetros en común en la leyenda de Bloody Mary. El ritual de Bloody Mary debía hacerse entre varias personas, invocando su nombre frente a un espejo en una habitación a oscuras, o iluminada con velas. En algunos libros se sostenía que debía repetirse el nombre de Bloody Mary 13 veces, otros, hasta que apareciera. Sobre la apariencia de Bloody Mary la información variaba mucho. Algunos sostenían que se veía como un cadáver, una bruja, un fantasma, o simplemente el rostro de una mujer cubierto de sangre, y que podía ser amigable o malvada. Las consecuencias del rito de Bloody Mary no eran precisamente agradables. Se decía que podía gritarles a los participantes, maldecirlos, incluso estrangularlos con unas manos lívidas que salían del espejo, ver, peligros de invocar a los muertos. Unas semanas después logré convencer a mi grupo de amigos para invocar a Bloody Mary. Por algún motivo, confiaban en mis conocimientos, cuestión que no refuté. Me gustaba ser considerado una autoridad en la materia, ver, nigromancia, el arte de invocar a los muertos. Éramos 3 varones y 2 mujeres. Todos estábamos realmente emocionados. Decidí que lo mejor era practicar la invocación de Bloody Mary en mi casa, en primer lugar, porque mi madre tenía un gran espejo de cuerpo entero. De modo tal que organicé todo para que mis amigos se quedaran a pasar la noche. Esperamos a que mis padres se duerman para llevar el espejo a mi habitación. Lo colocamos en el centro, y nos sentamos alrededor. Fue perfecto, aunque creo que todos estábamos un poco asustados. Ver el espejo allí de algún modo lo volvía un asunto serio. Apagamos las luces, encendimos una vela, y comenzamos el experimento. Los primeros intentos fueron infructuosos. Se lo atribuimos a uno de mis amigos, que claramente no se lo estaba tomando en serio. Sus bromas probablemente eran una forma de ocultar que estaba más asustado que el resto. Una de las chicas lo invitó a retirarse de la habitación, cosa que él hizo, haciéndose el ofendido, desde luego, y se fue a ver la televisión al comedor. Finalmente, hubo acuerdo y proseguimos. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, recitamos al unísono. No pasó nada, pero no nos desanimamos. Seguimos intentándolo. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. A pesar de la luz de la vela, el cuarto estaba oscuro como una boca de lobo. Para colmo, nuestro amigo bromista no estaba allí para romper la atmósfera de tensión que reinaba en el lugar. Estábamos auténticamente serios, y fue un poco espeluznante escuchar nuestras voces recitando Bloody Mary una y otra vez. Solo imagina a un grupo de niños diciendo eso en un cuarto a oscuras. Todo estaba en silencio mientras recitábamos rítmicamente. No sé exactamente cuántas veces dijimos Bloody Mary, pero sencillamente no podíamos parar. En algún momento, sucedió algo. Había un espeluznante brillo blanco en el centro del espejo. Bloody Mary, Bloody Mary,
Bloody Mary. Continuamos. 5 veces más, 10. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Entonces, súbitamente apareció una cara fantasmal en el centro del espejo, frente a todos nosotros. El rostro era de un blanco absoluto, de facciones femeninas, y con enormes espacios oscuros donde deberían estar los ojos. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. No sé qué fuerza extraña se apoderó de nosotros, pero no podíamos parar de repetir el nombre de Bloody Mary cada vez más fuerte, incluso ante la presencia de esa cara espectral, sin cuerpo, como si flotara en el aire. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Las fosas nasales de esa cara eran completamente negras, al igual que la abertura de la boca, totalmente desencajada en una mueca espantosa. Bloody Mary nos miró a todos amenazadoramente. Creo que sonrió. Tan pronto como la cara de Bloody Mary empezó a agrandarse en el espejo, como si se acercara a nosotros, nuestro amigo expulsado entró en el cuarto y encendió las luces. Algo de esa fuerza que nos sujetaba se rompió, y gritamos a todo pulmón. No entraré en detalles sobre lo que ocurrió a continuación, que incluye a mi padre irrumpiendo en mi cuarto, semidormido, y el largo sermón que debí soportar. Todos estábamos bastante conmocionados como para dormir, así que hablamos entre nosotros para verificar que todos habíamos visto lo mismo. La mayoría dijo que no había visto nada, pero la expresión en sus rostros decía lo contrario. Bien, esa fue mi experiencia con Bloody Mary. ¿Conoces la triste y tétrica leyenda de la planchada? Antes de que el Hospital Juárez de México se llamara así, tenía el nombre de Hospital de San Pablo. Eran inicios del siglo XX cuando una enfermera de trato dulce y cordial llamada Eulalia trabajaba en él, pero un hecho amargo le cambió la vida. A inicios de 1900, Eulalia se enamoró de Joaquín, médico de dicho nosocomio. Ella no podía ocultar las emociones que él le provocaba, por tanto, por ejemplo, le pasaba el instrumental nerviosamente y cometía otras torpezas cuando estaba cerca del Joaquín, hasta que un día la joven se animó a confesarle su amor. El galeno no hizo mucho caso de los sentimientos que le expresó la bella enfermera, pero de un momento a otro aceptó tener una relación de noviazgo con ella. Todo parecía ir bien, incluso el doctor le prometió que se casarían en unos meses. Pero un día Joaquín fue hasta la casa de Eulalia para pedirle le ayudara a planchar un traje fino para asistir a una especie de congreso de médicos. Ella accedió con tal de que él se fuera feliz. Lo vio irse y luego ella se marchó al hospital a trabajar como todas las semanas. Al llegar al hospital de San Pablo un enfermero se le acercó a Eulalia para invitarla al cine. Se trataba de un muchacho que siempre había andado tras la bella enfermera para que fuera su novia, pero ésta rechazó su invitación otra vez, e incluso en esta ocasión el rechazo fue más enérgico, puesto que ya estaba comprometida con el doctor Joaquín. El enfermero no aguantó más, aprovechando el enojo que traía por el desprecio, le soltó una verdad que sabían todos menos ella. Esta era que el doctor Joaquín se había casado recientemente y que en ese preciso instante estaba de luna de miel con su nueva esposa. Eulalia se derrumbó. Los días posteriores fueron horribles para ella, siguió yendo al hospital a trabajar, pero hacía las cosas mal, incluso algunos de sus pacientes estuvieron a punto de morir por sus negligencias, mientras que otros sí fallecieron. Traumada por aquel amor no correspondido, se fue amargando, hasta que una enfermedad cayó sobre ella, sabía que la muerte pronto le llegaría. Se arrepintió por haber hecho las cosas mal en su trabajo, y que por su culpa varios perdieron la vida. Murió. Tras su deceso empezaron a surgir los testimonios de pacientes quienes aseguraban que una mujer delgada, de cabello rubio y trato amable los asistió en momentos críticos de sus enfermedades, a algunos les dio medicamentos, a otros más les puso los sueros, otros más decían que aquella enfermera los consoló en sus momentos de angustia. Hasta la fecha algunos pacientes del Hospital Juárez de México dan fe de que los ha asistido una bondadosa mujer ataviada en un uniforme antiguo de enfermería, pero luego, cuando tratan de agradecerle sus cuidados, nadie sabe de ella. La Llorona y su leyenda. Hay noches en las que el silencio no es completo. El viento se detiene, los árboles dejan de moverse y hasta los animales parecen contener la respiración, como si algo invisible les advirtiera de que no es momento de hacer ruido. Durante unos segundos, todo parece en calma, pero es justo entonces cuando ocurre. Primero, un sonido lejano, casi imperceptible. Algo que podría confundirse con el roce del aire entre las ramas o con el murmullo del agua. Luego, ese sonido se hace más claro, más humano. Un llanto. ¡Ay, mis hijos! Un lamento que aún resuena en la oscuridad. ¡Ay, mis hijos! Quienes lo han escuchado dicen que no se parece a nada que hayan oído antes.
No es el llanto de alguien que busca consuelo ni el de quien espera ser escuchado. Es un lamento que nace desde un lugar más profundo, como si cargara con años, quizás siglos, de dolor acumulado. Y hay algo más que todos repiten, aunque lo hagan en voz baja y mirando alrededor. Cuando lo oyes, no deberías acercarte. La mujer que vivía junto al río. Hace muchos años, en un pueblo rodeado de montañas y atravesado por un río de aguas oscuras, vivía una mujer llamada María. Su belleza era conocida por todos, pero no era una belleza alegre ni ligera. Tenía algo que imponía respeto, como si en su rostro convivieran dos historias distintas, la de quien fue feliz y la de quien aprendió a vivir con una herida que nunca terminó de cerrar. María tenía 2 hijos pequeños. Eran todo para ella. Quienes la veían durante el día hablaban de una madre entregada, paciente, siempre pendiente de sus hijos. Se la podía ver caminando con ellos por las calles del pueblo, riendo en voz baja, corrigiendo con dulzura, acariciando sus cabezas con un gesto casi automático, como quien necesita asegurarse de que siguen ahí. Pero cuando el sol desaparecía, algo en ella cambiaba. Su mirada se volvía distante. Sus palabras, más escasas. Y en ocasiones, cuando creía que nadie la observaba, parecía escuchar algo que los demás no podían percibir. Era entonces cuando salía de casa, casi sin darse cuenta, y sus pasos la llevaban siempre al mismo lugar. El río. Un río que no era solo agua. El río había estado allí mucho antes que el propio pueblo. Sus aguas no eran especialmente rápidas ni ruidosas, pero tenían una densidad extraña, como si escondieran algo más que corriente. En algunos tramos, el agua apenas reflejaba la luz, y había zonas donde la profundidad parecía no tener fin. Los mayores del lugar evitaban acercarse al anochecer. No hablaban abiertamente de ello, pero sus gestos lo dejaban claro, bajaban la voz al mencionar el río, desviaban la mirada cuando alguien preguntaba demasiado y, en más de una ocasión, cambiaban de tema sin dar explicaciones. Se decía que el río guardaba historias. No de las que se cuentan junto al fuego para entretener, sino de las que pesan. Errores que no se pueden deshacer. Promesas que nunca debieron hacerse. Decisiones tomadas en momentos de desesperación. María empezó a visitarlo cada vez con más frecuencia. Al principio se sentaba en la orilla, sin más, observando el agua en silencio. Después comenzó a hablar en voz baja, como si respondiera a alguien. Y con el paso de los días, algo en ella empezó a cambiar. Ya no regresaba a casa igual. La noche de Todos los Santos. Aquella noche, el pueblo estaba inquieto desde antes de que anocheciera. La niebla comenzó a levantarse desde el río más temprano de lo habitual, extendiéndose lentamente por las calles, envolviendo las casas y filtrándose por las rendijas de puertas y ventanas. No era una niebla ligera, sino densa, pesada, como si trajera consigo algo más que humedad. Las puertas se cerraron antes de tiempo. Las conversaciones se acortaron. Las luces se apagaron una a una, hasta que el pueblo quedó sumido en un silencio tenso. Fue entonces cuando María salió de su casa con sus hijos. No hubo despedidas. No hubo testigos. Solo el sonido suave de sus pasos perdiéndose entre la niebla. Al llegar al río, el ambiente era distinto. El agua no estaba en calma. Se movía lentamente, con un ritmo irregular, como si respirara. Como si supiera. No se sabe qué ocurrió exactamente en ese momento. Nadie puede afirmar qué palabras se dijeron, si es que se dijeron. Pero algo sucedió allí. Algo que empujó a María a tomar una decisión que cambiaría su destino para siempre. El grito. El llanto se escuchó en todo el pueblo. No fue un sonido breve ni contenido. Fue un grito largo, desgarrado, tan cargado de dolor que quienes lo oyeron sintieron un escalofrío recorrerles el cuerpo incluso antes de entender lo que significaba. Era un grito de madre. Un grito de pérdida. Un grito que parecía romper algo en el aire. Los vecinos salieron de sus casas sin pensarlo demasiado, guiados por ese sonido que no dejaba lugar a dudas. Algunos corrían, otros avanzaban con cautela, pero todos acabaron llegando al mismo lugar, la orilla del río. Y allí, no había nadie. Ni María. Ni sus hijos. Solo la niebla, espesa, cubriéndolo todo como un velo. Y el agua, moviéndose lentamente, como si guardara en su interior aquello que nadie podía ver. Representación de la Llorona vagando entre la niebla del río, llamando a sus hijos en una escena nocturna inquietante lo que quedó después. A partir de aquella noche, el pueblo cambió. No de forma inmediata ni evidente, pero sí lo suficiente como para que todos lo notaran. El llanto no desapareció. Volvió a escucharse. Primero de forma esporádica,
en noches especialmente frías o silenciosas. Después, con más frecuencia. Siempre cerca del río. Siempre en la oscuridad. Ay, mis hijos. Algunos intentaron encontrar una explicación. Dijeron que era el viento, que la mente juega malas pasadas, que el miedo se contagia. Pero hubo quienes aseguraron haber visto algo. Una figura. Una mujer vestida de blanco, caminando lentamente por la orilla. Sin hacer ruido. Sin mirar a nadie. Buscando. Siempre buscando. La condena de la Llorona. María no encontró descanso. Y eso es lo que más inquieta a quienes conocen la historia. No murió del todo. Pero tampoco siguió viviendo. Quedó atrapada en un punto intermedio, condenada a vagar eternamente por el mismo lugar donde todo ocurrió. Su llanto no es solo tristeza. Es culpa. Es arrepentimiento. Es la certeza de haber tomado una decisión imposible de deshacer. Cada noche repite el mismo recorrido. Camina junto al río. Se detiene. Mira el agua. Y vuelve a llamar a sus hijos con una voz que ya no pertenece del todo a este mundo. ¿Quiénes la han escuchado? A lo largo de los años, han sido muchos los que aseguran haber oído su llanto. Pastores que regresaban tarde a casa. Viajeros que se desviaron del camino. Niños que se alejaron más de lo debido mientras jugaban. Algunos regresaron. Pero lo hicieron distintos. Más callados. Más atentos a los sonidos de la noche. Como si hubieran comprendido algo que no se puede explicar con palabras. Otros no regresaron nunca. Porque dicen que el llanto no solo se escucha. Se siente. Se mete dentro. Te hace avanzar sin darte cuenta, siguiendo ese sonido que parece acercarse y alejarse al mismo tiempo. Hasta que estás demasiado cerca del agua. El río sigue ahí. El pueblo ha cambiado con los años. Las casas se han renovado, las calles están mejor iluminadas y hay quienes afirman que ya no creen en esas historias. Dicen que son cuentos antiguos, exageraciones de otra época. Pero el río sigue siendo el mismo. Oscuro. Profundo. Silencioso. Y hay noches en las que, cuando todo parece tranquilo, el sonido vuelve. Primero débil. Luego claro. Ay, mis hijos. Y entonces, incluso quienes no creen, prefieren no mirar hacia la orilla. Sombras en la niebla y el misterio de los desaparecidos en el pueblo de Crestwood. Una bruma densa y persistente había caído sobre Crestwood esa tarde de otoño, cubriendo sus cimientos de historia y sus secretos más oscuros con un manto de misterio pálido y húmedo. El pueblo, conocido por sus relatos de antiguas maldiciones y sucesos inexplicables, se preparaba para otra noche más entre susurros del viento y el crujir de las ramas. Laura y David, dos hermanos recién llegados a la región, atravesaban con curiosidad la plaza del pueblo. Se dirigían a la biblioteca, lugar de encuentro habitual para los intrigados por los cuentos y leyendas de Crestwood. Eran ambos de complexión fuerte, ataviados con ropas de abrigo que resguardaban sus cuerpos del frío, pero no de los secretos que el pueblo estaba a punto de revelarles. Ella, resuelta y valiente, él, más cauteloso, pero igualmente atrevido en la búsqueda de la verdad. ¿Crees en esas historias?, preguntó David a su hermana mientras abrían la antigua puerta de madera. La verdad se oculta entre leyendas, contestó Laura con una sonrisa, y aquí, estamos para descubrirla. El bibliotecario, un anciano de aspecto tan antiguo como los libros que protegía, los recibió con un gesto sombrío que les erizó la piel. No todo conocimiento trae buenas nuevas, musitó con una voz rasposa antes de dirigirlos hacia la sección de historia local. Aquella noche, a medida que los hermanos se adentraban en los documentos y relatos del pueblo, una serie de eventos comenzaron a desencadenarse, tejiendo el hilo de un cuento que pronto serían parte. Los lugareños se recluían en sus casas antes de la puesta de sol, no por la llegada del frío, sino por el temor a una antigua tradición. Durante la densa niebla de otoño, las sombras cobraban vida y los desaparecidos nunca eran encontrados. Es hora de cerrar, les anunció el bibliotecario, sacudiéndolos de su inmersión en relatos de apariciones y desventuras. Mientras abandonaban la biblioteca, el silencio de las calles de Crestwood les daba la bienvenida. De regreso a casa, Laura sintió una presencia en la niebla. ¿Has oído eso, David? Su voz denotaba una mezcla de temor y fascinación. Al voltear, una sombra efímera se disolvía en la neblina, como si nunca hubiera estado allí. Vamos, seguramente son solo animales, replicó David, aunque su voz temblorosa traicionaba su fingida tranquilidad. Sin embargo, en el fondo, compartía el presentimiento de su hermana, algo inusual acechaba en Crestwood. Al llegar a la casa que habían alquilado,
la seguridad de las paredes y la calidez del hogar parecían alejar cualquier sensación inquietante. Pero, la noche reveló ser la confidente de las sombras, y en el pueblo de Crestwood, los secretos nocturnos tenían vida propia. En la oscuridad de su habitación y con el parpadeo de una única vela iluminando su rostro, Laura repasaba las notas que habían tomado. Parece que cada generación tiene su historia de desaparecidos, y siempre en esta época, con esta niebla, murmuró, tratando de encontrar un patrón. Estas leyendas han de tener un origen, alguna explicación lógica, añadió David, sin poder ocultar el miedo que comenzaba a anudársele en la garganta. El sueño les pesaba en los ojos, pero el temor a lo que se ocultaba entre la niebla los mantenía despiertos, atentos al mínimo sonido, a la mínima seña de que no estaban solos en aquel lugar. De repente, un chillido desesperado rompió el silencio de la noche, seguido de un estruendo procedente del exterior. Saltaron de sus camas, y a través de la ventana, vieron cómo la niebla se agitaba en un baile frenético alrededor de la figura de una persona. «Alguien está en peligro», gritó Laura, y sin pensarlo dos veces, abrió la puerta de la casa y corrió hacia la niebla. David, tomado por la urgencia y el lazo fraterno, la siguió sin cuestionar, adentrándose ambos en el corazón de la incógnita que envolvía Crestwood. Lo que encontraron allí no era una persona, ni un animal, era la esencia misma de la angustia. Una niebla tan densa que parecía sólida, y en ella, figuras oscuras emergían y se desvanecían como si fuera un espejismo tétrico de la realidad. Laura y David se tomaron de las manos para no perderse, para no convertirse en otro relato macabro de la historia del pueblo. «Laura, David, son ustedes», sonó una voz conocida detrás de ellos. Al volverse, descubrieron al anciano bibliotecario, con una lámpara en la mano y una expresión grave. «¡Hey! Es peligroso lo que están haciendo, niños». «Alguien pidió ayuda, lo oímos», exclamó David, mientras su aliento formaba nubes en la fría noche. El bibliotecario negó con la cabeza, sus ojos reflejando una sabiduría triste y antigua. «Lo que oyeron son las sombras de la niebla, llaman a aquellos cuyas almas están desorientadas, perdidas. Vienen por aquellos que no encuentran su lugar, que no pueden ver más allá de su propia niebla». Laura frunció el ceño, intentando comprender. «Pero, ¿cómo es posible? ¿Qué son esas sombras realmente?» «Una antigua maldición, una advertencia, un destino para aquellos que no escuchan las historias del pasado», relató el anciano. «Pero hay una forma de disiparlas, de salvarse y salvar al pueblo». «Díganos qué hacer», insistió Laura, su voz firme y decidida, preparada para enfrentar las sombras y sus propios miedos. «Las sombras se alimentan del miedo y la confusión, atraen a los incautos. Pero si mantienen su espíritu claro, si llevan la luz de la verdad y la esperanza, pueden devolverlas a su lugar de origen, donde no podrán dañar a nadie». Inspirados por las palabras del bibliotecario y armados con la determinación que solo poseen aquellos que han decidido vencer sus miedos, Laura y David se adentraron de nuevo en la niebla, llevando consigo la luz de la lámpara y la claridad de sus corazones. Mientras caminaban, los gritos y las formas oscuras empezaron a retroceder, como si la confianza de los hermanos las repeliese. La bruma comenzó a clarear y, poco a poco, las calles de Crestwood se revelaron de nuevo, limpias de esa presencia opresiva. Al amanecer, el pueblo despertó de un sueño largamente atormentado. La niebla se había disipado y con ella las sombras. Laura y David, agotados pero triunfantes, volvieron al calor de su hogar, conscientes de que habían cambiado la historia de Crestwood para siempre. La noticia de la liberación del pueblo corrió de boca en boca, y aunque muchos no entendían qué había pasado, todos sentían la diferencia en el aire, en la luz del sol que ahora brillaba más cálida y acogedora sobre las casitas de madera y piedra. Las desapariciones cesaron, y con ellas se desvanecieron el miedo y la sospecha que durante tanto tiempo habían atenazado los corazones de los habitantes de Crestwood. Los hermanos fueron aclamados como héroes, aunque para ellos, la verdadera victoria había sido descubrir el poder de afrontar lo desconocido con valentía.